nos tocó el peor momento con el mejor gobierno. Esto afirma Andrés Manuel López Obrador sobre sus primeros 2 años de gobierno, pero la realidad dice todo lo contrario. Tenemos al peor gobierno en el peor de los momentos. Por ejemplo, prometió 4% de crecimiento para nuestro país durante su gobierno, pero en el 2019 decrecimos en 0.1%. Antes de la pandemia estábamos decreciendo en 0.4% y se espera que para finales de año estemos decreciendo en 10.5%, la peor crisis económica en la historia moderna de México. Ya nadie quiere invertir en nuestro país. México salió del listado de las 25 economías más atractivas para la inversión a nivel internacional. Y no es para menos. Decisiones como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, de la cervecera Constellation Brand en el estado de Baja California, el cerrón a las energías renovables limpias y baratas a través de un decreto ilegal, y también la cancelación, por ejemplo, de la planta de Iberdrola en el estado de Veracruz, le dan al traste a la inversión en nuestro país. Le dan cero certeza jurídica a los inversionistas y, por supuesto, nos merman la generación de empleos. A los 1.5 millones de nuevos desempleados que cosechó el gobierno de López Obrador en su primer año de gobierno, más el primer trimestre del 2020, habría que sumarle por lo menos otros 2 millones adicionales que tendremos cuando termine este año. Se espera que por lo menos 12 millones de personas ingresen a la cifra de pobres en nuestro país. Pero el gobierno sigue quemando dinero, como si tuviéramos mucho. Le sigue metiendo dinero a una empresa como Pemex que está prácticamente quebrada y que arrojó pérdidas para nuestro país de más de 900,000 millones de pesos en el primer año de gobierno de López Obrador, más los 3 primeros meses de este año. Por si fuera poco, las 3 únicas obras importantes en materia de infraestructura que tiene proyectadas este gobierno durante el sexenio no sirven absolutamente para nada, a decir de especialistas a nivel internacional. Tal es el caso de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía o el Tren Maya, que además van a romper por completo con los estándares internacionales en materia de cuidado del medio ambiente, ya que no cuentan ni siquiera con los permisos más elementales de impacto ambiental. Es más, a 2 años de gobierno, López Obrador ha sido incapaz de cumplir su promesa de campaña más importante, que fue la de vender el avión presidencial. Para taparle el ojo al macho organizó una rifa balín que ni siquiera sirve absolutamente para nada porque el avión no se le va a entregar a quien la gane. La estrategia de López Obrador de llenar el país de militares sin ningún tipo de atribución, de crear una Guardia Nacional que no ha servido para nada excepto para cumplir los caprichos migratorios de Donald Trump y de abrazos no balazos, ha resultado contraproducente. 2019 fue el año más violento en la historia moderna de México y a la fecha llevamos casi 55,000 homicidios dolosos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El problema se le ha salido de las manos a López Obrador. El país ya no es controlado por las Fuerzas Armadas como antes, sino que ahora es controlado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este cartel de delincuentes tiene contra las cuerdas al gobierno. Prueba de ello es el último atentado que vimos en contra de Omar García, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, donde hubo un aparatoso operativo que se planeó durante semanas para poder asesinar a este funcionario público. La amenaza contra el Estado mexicano es abierta. ¿Qué decir de la salud? México vive un drama social a consecuencia del desabasto de medicamentos. Esto ya que tomaron la absurda decisión de centralizar la compra a través de la Secretaría de Hacienda en lugar de que estas compras de medicamentos las hicieran los hospitales y el Instituto Mexicano del Seguro Social. No hay tratamientos para niños con cáncer, pero además el gobierno desapareció el Seguro Popular que beneficiaba a millones de mexicanos en pobreza y también algunos otros programas que beneficiaban a las personas menos favorecidas. Tal es el caso de las estancias infantiles o los refugios para mujeres maltratadas. La crisis del COVID ha sido pésimamente manejada de parte de nuestras autoridades. Todos los días se contrapuntean entre autoridades estatales y federales con las cifras que tenemos en casos confirmados y también en fallecimientos. Y México ya alcanza uno de los primeros lugares en los índices de letalidad a nivel mundial. La bandera de López Obrador durante 18 años fue el combate a la corrupción. Pero allí están en su gabinete sonados casos de corruptela abierta y cínica, como Manuel Bartlett, como Ana Guevara, como Carlos Lomelí, como Zoé Robledo, como Irma Sandoval, y también algunos otros excesos de Morena a nivel estatal, como la Ley Garrote de Tabasco o la Ley Bonilla en Baja California. En educación, cero avance. De plano le regaló la educación al corrupto sindicato del Bester Gordillo y a su disidencia violenta, a los porros de la CENTE. Y los abusos desde el gobierno están a la orden del día. López Obrador tiene una obsesión por desaparecer los órganos autónomos y todo aquel contrapeso que ose atentar contra su palabra.
El colmo fue la extinción de facto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde impuso a través de trampas en el Senado de la República a una señora incondicional a su persona que simplemente sirve de tapadera de corruptelas del gobierno. Nunca antes vimos en este país un presidente tan empoderado, con un capital político tan importante, con una legitimidad tan grande. Nunca antes vimos un presidente que contara con todas las herramientas para sacar adelante a México, mayoría en el Congreso, una buena relación con la Suprema Corte de Justicia, todos los gobiernos estatales de su lado, los congresos locales, etc. Y ni así ha podido otorgarnos un solo buen resultado en un solo tema Andrés Manuel López Obrador. A 2 años de gobierno hay mucho que lamentar y absolutamente nada que festejar. En el peor momento tenemos al peor presidente de la historia. Así nos tocó. Que no le den gato por liebre.